Cuando los líderes judíos vieron a Jesús morir en la cruz, estoy seguro de que hubo una gran sensación de alivio en sus corazones, en sus mentes. Ellos lo habían despreciado y habían planeado su muerte y ahora sucedió. Y sin duda hubieron haber pensado, bueno, eso se acabó finalmente, terminamos con este alborotador. Pero qué equivocados estaban. Verán, solo pensaron que habían escuchado lo último de él y lo último acerca de él cuando clamó desde la cruz, consumado es. Eh, Ellos pensaron eso es lo último que vamos a escuchar de él, pero eso no fue el caso, porque pronto escucharían palabras acerca de Jesús en todo Israel por parte de sus seguidores, sus discípulos, y lo principal que escucharían de los seguidores de Cristo acerca de él fue que había resucitado de entre los muertos. Y amigos, eso es lo último que ellos esperaban escuchar, porque todos lo vieron morir y todos pensaron que ese era el final. Pero puede que les sorprenda saber que los propios discípulos del Señor tampoco esperaban que Él resucitara de entre los muertos, porque ellos no esperaban que Él iba a morir. Aunque en varias ocasiones Jesús les había dicho muy claramente que a sus seguidores que iba a morir y luego 3 días después resucitaría. Pero ellos no entendieron lo que Él estaba diciendo. Por ejemplo, leemos en Marcos 9, en el versículo 31 o 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle. Y es obvio que no entendieron, porque cuando Él murió, ellos fueron aplastados y abrumados por el dolor, no solo por haber perdido a Cristo, sino también porque con su muerte todas sus esperanzas y sueños de un reino mesiánico con Jesús como su rey también murió, había terminado desde la perspectiva de ellos. Y pueden ver cuán tristes y desanimados estaban por todo esto, y lo pueden ver por la reacción de todos de los discípulos de Cristo que viajaban por el camino a Emaús. Le dijeron a Jesús poco después de su muerte, sin darse cuenta de que era Él con el que estaban hablando. Observe cuán tristes y decepcionados estaban cuando le cuentan a Jesús lo que sucedió. En Lucas 24, 13 al 21 dice, y he aquí aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, respondiendo. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han sucedido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, las referentes a Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el 3er día desde que estas cosas acontecieron. Ahora bien, no creo que podamos apreciar plenamente a la desesperación que sintieron los discípulos de Cristo en el momento de su muerte. Recuerden, durante 3 años habían seguido a este hombre y habían puesto todas sus esperanzas en él. Él era su Señor, su Mesías y su Rey, y su rabino, su amigo, su mentor. Escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de sus muchos milagros, observaron su vida sin pecado, y ahora todo había terminado. No es de extrañar que el Nuevo Testamento pinte un cuadro de absoluta desesperanza por parte de los discípulos de Cristo en su reacción ante su muerte. Es por eso que vemos a María Magdalena llorando
en el área de la tumba del jardín porque pensó que el cadáver de Cristo había sido retirado de la tumba y no sabía dónde estaba. Y es por eso que vemos a Tomás tan herido y decepcionado que incluso cuando los otros discípulos dicen que habían visto al Señor, él se niega a creerles, ganándose así para siempre el apodo negativo de Tomás el incrédulo. Y es por eso que vemos a los apóstoles apiñados juntos detrás de puertas cerradas en el cenáculo de Jerusalén, escondiéndose de las autoridades judías por miedo a sus vidas. Y sin duda, este fue el momento más triste y sombrío de sus vidas. Estas personas estaban en angustia y profundo dolor emocional, no solo porque estaban de luto por Jesús y el reino que pensaban que Él estaba a punto de inaugurar, sino que también porque estaban completamente inseguros de qué hacer ahora. Después de 3 años de seguirlo, esperando plenamente que Él estableciera su reino en la tierra, no estaban preparados para su muerte, por lo que este fue un tiempo de increíble tristeza, desesperación y miseria para todos ellos. Esta fue de hecho la muerte de una visión. Pero Dios en su misericordia no les permitió permanecer en ese pozo emocional por mucho tiempo, porque pronto sabrían que Jesús estaba vivo y había resucitado de entre los muertos, y en unas pocas semanas recibirían el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, quien no solo les daría poder, sino que los iluminaría en cuanto al significado teológico de la muerte de Cristo y su resurrección. Sin embargo, antes de que algo de esto pudiera suceder, primero debían estar convencidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y como mencioné hace unos momentos, aunque Jesús les había hablado varias veces sobre su próxima muerte y resurrección, ellos no habían entendido esto ni lo habían recibido lo que Él le dijo. De hecho, fue durante una de esas ocasiones que Pedro tuvo la audacia de reprender nuevamente al Señor por decir tales cosas acerca de ser rechazado, acerca de ser asesinado y resucitado entre los muertos. Entonces, a pesar de decirles que Él resucitaría de entre los muertos, no lo estaban anticipando, como la mayoría de los judíos de esta época creían en una futura resurrección en general, pero no en la inminente resurrección específica de la que Jesús hablaba. Pero cuando finalmente llegaron a creer en su resurrección y ellos creyeron y estuvieron convencidos de ella, eso revolucionó sus vidas. Estos hombres y mujeres nunca fueron los mismos. En lugar de tener miedo como antes, se volvieron audaces y valientes, dispuestos incluso a arriesgar sus vidas mientras testificaban a otros acerca de Cristo. En lugar de estar desesperados como antes, estaban llenos de tal esperanza que se negaron a desanimarse, incluso cuando enfrentaban la posibilidad de la muerte. Y lejos de sentirse solos y abandonados por Dios como lo habían estado, los discípulos de Cristo experimentaron una nueva realidad de su presencia continua en la vida de ellos, que les dio la fuerza para afrontar cualquier circunstancia de la vida sin ansiedad. Y amigos, es por eso que el domingo de Pascua y Resurrección es un día tan importante del año, porque no solo es un recordatorio de que Jesús resucitó entre los muertos, sino que también nos presenta la oportunidad de pensar seriamente en su resurrección, para aquellos de nosotros que creen, nos fuerza a pensar sobre esto y qué significa esto en la vida de nosotros. Es alentador, nos reconforta, porque nos recuerda que tenemos esperanza y que un día, si Jesucristo resucitó sobre la muerte, nosotros también un día lo haremos. Y para aquellos que son escépticos al respecto, les permite escuchar acerca de la evidencia. Aquellos que a lo mejor no creen en la resurrección, pero vienen a la iglesia por
por primera vez en esta ocasión, nuevamente les permite escuchar la evidencia sólida de que Cristo realmente resucitó de entre los muertos, para que como sus primeros seguidores ustedes también puedan ser convencidos de este evento que cambiará sus vidas para siempre. Verán, cuando usted realmente cree que Jesús está vivo en este momento, cambia su vida. No solamente es un evento que sucedió hace 2000 años atrás, sino que es una realidad. Y eso cambia sus vidas, la manera que usted piensa, sus prioridades, cambia la forma de actuar y comportarse, cambia la manera en que usted habla a otras personas y se relaciona con Cristo y con otras personas. Y cambia la forma de enfrentar su propia mortalidad y la muerte. Pero antes de que cualquiera de estos cambios pueda ocurrir, primero debemos estar persuadidos en nuestras mentes de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y está vivo ahora mismo. Y eso nos lleva a nuestro estudio de esta mañana en Juan 20. Ahora bien, nos ayuda el saber que hay 4 relatos evangélicos de la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, y por una buena razón. Verán, cada escritor de los evangelios enfatiza algo único acerca de Jesús. Por ejemplo, el énfasis de Mateo es que Jesús es el verdadero rey y Mesías de Israel. El énfasis de Marcos está en Cristo como el siervo del Señor que vino a dar su vida por muchos. Lucas enfatiza la humanidad de Cristo, mientras que Juan en su relato evangélico pone especial énfasis en la deidad de Cristo. Y podemos ver muy claramente que el Evangelio de Juan está escrito con un propósito específico en mente, debido a lo que leemos en Juan 20, 30, 31. Al final dice: y muchos otros señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan dice que hay muchas más señales milagrosas que Jesús hizo y que él no incluyó en su evangelio, y todas apuntan a su deidad, a la deidad de Cristo. Pero él nos dice que ha elegido escribir sobre algunas de estas señales, no todas ellas, solamente algunas. Y ha hecho eso con el propósito de ayudarnos a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que quiere decir que Él es Dios y el Hijo de Dios, para confirmarnos en Él para nuestra salvación. Para que confiemos en Él para nuestra salvación. Y Él lo está haciendo con el objetivo y su meta, su propósito principal al escribir el relato nuevamente de su evangelio, es convencernos a nosotros, sus lectores, de la deidad de Jesucristo, para que confiemos en Él como nuestro Salvador del pecado, y como resultado tengamos vida eterna. Y ahora bien, este énfasis en la deidad de Cristo es evidente desde el comienzo del Evangelio de Juan, cuando Juan comienza su libro diciendo que Jesucristo es la palabra que estaba en el principio con Dios el Padre, y Él es Dios, Él mismo, y Él, Dios, es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él dice, él cierra su libro con la misma nota sobre la deidad de Cristo, registrando la sorprendente declaración de Tomás sobre Jesús cuando dijo: Señor mío y Dios mío. Y entre estos dos pronunciamientos fuertes y claros de la deidad de Cristo, Juan registra una serie de declaraciones de Cristo que afirman que Él es el Dios eterno, como en Juan 8, antes que Abraham existiera, yo soy. Y en Juan 10, yo y el Padre somos uno. Pero Juan también nos registra una serie de milagros de Cristo, todos apuntando al hecho de que Él es el Señor de la naturaleza y la creación. Y el mayor de estos milagros que registra es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora bien,
es un hecho que ningún ser humano vio realmente a Jesús resucitar de entre los muertos. Y así cada uno de sus discípulos tuvo que descubrir por sí mismo que Cristo había vencido la muerte y que había resucitado, que estaba vivo. Y eso es exactamente lo que Juan 20 es aproximadamente. Es un relato para acertarnos de que Él resucitó. El apóstol Juan dedica todo este capítulo a contarnos cómo Jesús convenció a varios de sus seguidores de que había resucitado entre los muertos, es decir, María Magdalena y las otras mujeres que vinieron con ella a la tumba, los apóstoles y luego Tomás, el que dudaba. Pero curiosamente, antes de que Juan nos diga cómo estos individuos llegaron a creer en la resurrección de Cristo, nos cuenta cómo Él personalmente llega a creerlo, sin identificarse específicamente por su nombre, porque por modestia nunca llama la atención sobre sí mismo en su relato evangélico. Juan toma los primeros 10 versículos de este capítulo para decirnos cómo llegó a estar convencido de que Jesús había resucitado de entre los muertos y estaba vivo. Y su razón para hacer esto está en línea con el propósito de su libro, que es convencernos de que Cristo es Dios para que podamos llegar a confiar en Él como nuestro Señor y Salvador. Es decir, Él quiere que creamos la verdad acerca de Cristo y como resultado le respondamos con fe y sumisión, y eso requiere estar convencidos de que resucitó de entre los muertos, demostrando así que Él es Dios. Y entonces esta mañana de Pascua de Resurrección vamos a trabajar en los primeros 10 versículos de Juan 20 para descubrir cómo el apóstol Juan llegó a creer en la resurrección de Cristo con una certeza importante. Y no tengo un resumen de estos versículos como generalmente lo hago, sino que simplemente vamos a seguir el hilo de pensamiento de Juan mientras nos cuenta versículo por versículo cómo fue que llegó a estar convencido de la resurrección de Cristo. Y empezamos a esto con el primer versículo. Dice: y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Y ahora la historia comienza no con Juan, sino con María Magdalena, una mujer a quien, según Lucas 8:2, Jesús le expulsó 7 demonios y posteriormente se convirtió en una devota seguidora de Jesús. Y ahora, al juntar los 4 relatos del Evangelio, obtenemos una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Es el domingo por la mañana temprano y varias mujeres, incluida María Magdalena, han llegado a la tumba de Cristo con la esperanza de ungir su cadáver para un entierro judío adecuado. Y la razón por la que esperaron hasta el domingo por la mañana para hacer esto es porque nunca se permitía trabajar en el sábado, lo que se dice en inglés, el sábado, que era el día de descanso. Entonces, temprano el domingo por la mañana, mientras aún estaba oscuro, estas mujeres llegan a la tumba y descubren que la pesada piedra que había sido colocada en la entrada de la tumba había sido quitada. Y leemos esto, un erudito de la Biblia explicó lo que sucedió cuando estas mujeres llegaron a la tumba y lo que hicieron al encontrar la piedra. Él dice: estas mujeres partieron cuando aún era de noche y llegaron a la tumba al amanecer, cuando era difícil distinguir los objetos. Al llegar a la tumba, las mujeres se sorprendieron al encontrar la piedra quitada de la entrada. Debemos imaginarlos de pie, temerosas de acercarse demasiado y preguntándose qué había sucedido, quién movió la piedra, había sido robada la tumba, había sido robada el cuerpo de Jesús, lo había trasladado José de Arimatea a otro lugar. ¿Qué iban a hacer? Finalmente decidieron que había que avisarle a los discípulos
y enviaron a María Magdalena a buscarlos. Después de un tiempo empezó a aclararse y las mujeres se volvieron más audaces, decidieron mirar dentro de la tumba. Allí vieron a los ángeles. Las mujeres tenían miedo, pero un ángel dijo: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ver el lugar donde yacía, id pronto y decir a sus discípulos. Mientras tanto, estas mujeres, obedeciendo la orden del ángel, buscaban a los discípulos del Señor para decirles lo que el ángel había dicho acerca de que Jesús estaba vivo. María Magdalena, a quien habían enviado antes, había encontrado 2 discípulos, Pedro y Juan, y aún retorna a la historia a este punto en el versículo 2. Entonces dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, sin saber lo que el ángel le había dicho a las otras mujeres sobre la resurrección de Cristo, porque ella se había ido antes de su anuncio, leemos que al encontrar a Pedro y a Juan, ella les dice que se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Han puesto su cuerpo. Ahora, ella está haciendo una suposición aquí, pero lo que probablemente quiere decir con esas palabras es que los enemigos del Señor, no contentos con asesinarlo, solo han aumentado su indignidad al entrar a la tumba y robar su cuerpo y ponerlo en algún lugar desconocido. Ahora, como dije anteriormente, a estas alturas solo está adivinando lo que sucedió, haciendo una suposición, pero al escuchar que el cuerpo del Señor faltaba, Juan nos dice que él y Pedro inmediatamente se dirigieron hacia la tumba, tal vez caminando rápido al principio y luego echando a correr. Y ahora es interesante notar que mientras Pedro y Juan comenzaron a correr juntos, eventualmente Juan corrió delante de Pedro porque era más rápido, muy probablemente porque era más joven y tenía la juventud de su lado, pero inmediatamente ¿por qué fue más rápido? Juan llegó primero a la tumba. Y ahora vemos en el versículo 5, dice, inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Al llegar a la tumba, Juan nos dice que al principio dudaba en entrar, aunque él llegó primero, dice, así que simplemente él miró desde la entrada y vio los lienzos en los que había sido envuelto el cuerpo de Cristo, tirados allí. Ahora quiero explicar algo que es muy importante. Hay 2 palabras griegas que Juan usa en este versículo que arrojan mucha luz sobre la situación. La primera palabra es la palabra vio. Como envió las envolturas de lino que estaban allí. Esta palabra vio es la palabra griega más común para la palabra ver, el verbo ver, algo y simplemente significa echar un vistazo rápido, lo que llamaríamos una mirada casual y nada más. La segunda palabra griega importante en este versículo es la palabra usada para describir la posición de las vestiduras funerarias, las palabras puestas. Y el significado de esta palabra es que significa colocar cuidadosamente algo de manera ordenada, es decir, no de una manera caótica y al azar. En la literatura griega antigua, fuera de la Biblia, era esta palabra en particular la que se usaba para hablar de documentos legales que se encontraban en el orden correcto, así como la ropa que se encontraba correctamente en su lugar. Ahora, lo que quiero que sepan y entiendan es que lo que Juan nos está diciendo es que lo que vio cuando se inclinó y miró dentro de la tumba fueron las vestiduras que envolvieron a Cristo que estaban puestas ahí, imperturbables e intactas. Y el significado de esto es monumental. Y así aún no lo ves, o si no lo entiendes, no te sientas mal, porque en este punto Juan ni siquiera entendía la importancia de las envolturas intactas, pero
la entendería muy pronto, al igual que usted lo hará. Pero mientras tanto leemos que llega Pedro y Juan nos cuenta lo que hace Pedro al llegar al sepulcro. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabecera de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora Juan nos dice, a diferencia de él, Pedro no duda en entrar a la tumba. Fiel a su naturaleza impetuosa, Pedro simplemente va directamente a la tumba y también ve las mismas envolturas de lino allí intactas que vio Juan. Pero ve algo más, algo que Juan no notó. Pedro ve el paño que había sido envuelto alrededor de la cabeza de Cristo no estaba con las otras ropas funerarias, sino que estaba enrollada en un lugar sola. Ahora, esta cosa rara realmente llamó la atención de Pedro, y lo digo porque la palabra griega particular que Juan usó en este versículo para decirnos que Pedro vio las vendas de lino tiradas allí es una palabra, puestas allí, es una palabra diferente a la que usó para hablar de su rápido mirar dentro de la tumba. Verán, esta palabra griega en particular significa examinar cuidadosamente la situación, contemplar algo de cerca. Es decir, a diferencia de Juan, que simplemente echó un vistazo y notó que los lienzos de la tumba yacían intactos en su lugar y no pensó en ello más profundo, Pedro, por otro lado, dio una mirada investigadora y analítica, examinando cuidadosamente la situación. Pero aparentemente, incluso con esta larga mirada analítica, Pedro no sabe qué hacer con esto. Está desconcertado, está perplejo. ¿Por qué las ropas de la tumba de Cristo estaban intactas y la sudadera de la cabeza estaba enrollada en un lugar aparte? No tiene sentido para Pedro, pero pronto lo tendrá, como lo tendrá para muchos de ustedes aquí hoy día. Verán, a menudo escuchamos a los cristianos decir que la tumba de Cristo estaba vacía, pero técnicamente eso no es cierto, porque aunque Jesús no estaba allí, sus ropas funerarias o sus coberturas funerarias sí lo estaban. Pero gracias a Dios la tumba no estaba completamente vacía porque Dios lo planeó de esa manera. Quería que estos dos hombres, Pedro y Juan, estuvieran perplejos al principio para que eso los obligara a pensar un poco, para descubrir el significado de los lienzos que yacían intactos. Ahora, para ayudarnos a entender lo que estaba pasando, quiero llevarlos de vuelta a Juan 19 y el entierro dado a Jesús por José de Arimatea y Nicodemo unos días antes. Verán, según la ley de Moisés, el cuerpo de una persona colgada en un árbol, que es lo que es una cruz, debía ser bajado y enterrado al tercer día, al atardecer, perdón. Ahora, si fuera por los romanos, simplemente habrían dejado que los cuerpos de sus víctimas crucificadas colgaran de sus cruces para que los comieran los buitres. Pero los romanos tendían a respetar las prácticas religiosas del pueblo que gobernaban, por lo que dejaron que el pueblo judío retirara los cuerpos y los enterrara en tumbas comunes reservadas para los criminales. Sin embargo, en el caso de Jesús, Dios intervino al levantar a un hombre rico llamado José de Arimatea, que era dueño de una tumba privada sin uso, una tumba que Pedro y Juan podían investigar y de la cual sacar sus propias conclusiones. Ahora, la forma en que el pueblo judío en el primer siglo enterraba a sus muertos era envolviéndolos, envolviendo el cuerpo en bandas de lino con libras y libras de especies secas insertadas en los pliegues del lino. Pero el cuerpo sería colocado boca arriba, sin
ataúd y depositado en una tumba excavada en las rocas de las colinas de Judea o Galilea. Y esto es lo que leemos en Juan 19. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Según lo que leemos aquí, José suplió la tumba, y Nicodemo suministró las especies de mirra y aloe mezclados, que pesaban alrededor de 100 libras. Primero habrían lavado el cuerpo de Jesús, luego habrían envuelto su cuerpo en vendas de lino mientras rociaban las especies en los pliegues del lino. Ahora bien, de acuerdo con la forma en que hacían las cosas los antiguos judíos, José y Nicodemo habrían envuelto todo el cuerpo de Jesús, excepto la cara, el cuello y la parte superior de los hombros. Sin embargo, su cabeza habría estado cubierta por una tela enrollada a su alrededor a modo de turbante. Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotros saber esto? En realidad, nadie vio a Jesús resucitar de entre los muertos. Nadie fue testigo del momento real en que resucitó. Pero si hubiéramos podido estar allí el domingo de Pascua, de resurrección original, ¿qué habríamos visto? ¿Habríamos visto a Jesús moverse, abrir los ojos, sentarse, quitarse los lienzos? Absolutamente no. Eso habría sido una reanimación, un resurgimiento, una recuperación de una muerte aparente. No, si hubiéramos estado en la tumba cuando Jesús resucitó, habríamos visto algo completamente diferente. Habríamos visto que el cuerpo de Cristo habría sido transformado en un cuerpo resucitado que simplemente pasó a través de las envolturas y salió de la tumba sellada, tal como luego pasó a través de puertas cerradas. Así es exactamente como sucedió. Y cuando eso ocurrió, ¿qué crees que pasó con los lienzos que habían estado alrededor del cuerpo de Cristo? Simplemente colapsaron y se asentaron, porque ya no había un cuerpo que los llenara y les diera forma. Entonces simplemente se hundieron junto con las 100 libras de las especies que había en ellos. Es decir, el lienzo que había estado alrededor del cuerpo de Cristo estaría intacto en el lugar exacto donde él estaba colocado, y el lienzo que había estado alrededor de su cabeza también estaría en su propio lugar, separado por un pequeño espacio donde su cara y cuello y los hombros lo habían sido antes. ¿Ves ahora lo que fue tan desconcertante para Pedro cuando entró en la tumba y miró a su alrededor? María Magdalena había dicho que el cuerpo de Jesús había sido retirado, pero eso no tenía sentido para Pedro. Debe haber estado en la tumba por un tiempo tratando de resolver esto. Verán, si los ladrones de tumbas se hubieran llevado el cuerpo, seguramente también se habrían llevado los lienzos. No llevarían un cuerpo desnudo. Los ladrones tampoco se tomaban el tiempo de desenvolver las envolturas. Pero si en la remota posibilidad hubieran desenvuelto las envolturas, habrían tenido que
arrancar esas ropas funerarias de manera desordenada, pero la ropa estaba intacta y el vendaje de la cara estaba envuelto tal como una cabeza había estado allí, pero ya no estaba. Y es por eso que Pedro no puede entender esto, pero mientras todavía está en la tumba reflexionando sobre la situación, Juan nos dice que decide entrar a la tumba para ver qué estaba pasando y por qué Pedro había estado allí tanto tiempo. Y entonces en el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan nos dice que después de entrar en la tumba y ver exactamente lo que Pedro vio, los lienzos intactos y el lienzo en su propio lugar, separados por un pequeño espacio, él creyó. Verán, cuando Juan vio esta escena, todo se juntó en su mente y comprendió el significado de las envolturas y el sudario intacto. De hecho, la palabra griega que se usa en este versículo para vio es diferente a las otras dos palabras utilizadas anteriormente. Esta palabra significa ver con entendimiento, es decir, Juan no solo vio los sudarios, sino que también entendió su significado. El sudario intacto significaba que el cuerpo de Cristo no había sido robado, había resucitado. Su cuerpo no se movió, simplemente atravesó la ropa. Él resucitó y la luz se encendió en la mente de Juan. Él creyó solamente en la evidencia que él vio. En este punto en su vida, él no solamente creyó en la resurrección de Cristo, porque las escrituras del Antiguo Testamento las habían predijeron, aunque ellas las habían predicho. Fueron las evidencias, no las escrituras, las que los convencieron. Eso es lo que él nos dice en el versículo 9. Él dice, porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ahora, sin embargo, con el tiempo, tanto Juan como Pedro y los otros discípulos entenderían los muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías resucitando de entre los muertos. Y a lo mejor una que es bien claro es el Salmo 16:10, que se cita en el Nuevo Testamento. Dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. David dice, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, que el cuerpo de Cristo no estaría en corrupción. Isaías 53 también nos dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Sin embargo, en ese momento de sus vidas, ninguno de estos hombres entendía el significado de versículos como estos que predecían la resurrección de Cristo. Pero Juan todavía creía que Cristo había resucitado de entre los muertos, no porque el Antiguo Testamento predijera que esto debía suceder, sino porque vio la evidencia clara, fuerte, irrefutable de la resurrección de Cristo. Y verán, la tumba fue abierta por los ángeles. No para dejar salir a Jesús, sino para que Juan y Pedro miraran dentro. Y usted puede ver eso. También todas las evidencias que necesitas para creer en Cristo. Si tu corazón está abierto a la verdad. Hace años vemos que el destacado abogado británico Sir Edward Clark dijo esto acerca de la evidencia de la resurrección de Cristo. Como abogado he hecho un estudio prolongado de las evidencias de los acontecimientos del primer día de Pascua. Para mí, las
pruebas son concluyentes y una y otra vez en el tribunal superior he obtenido el veredicto basándose en pruebas no tan convincentes. La inferencia sigue a la evidencia y un testigo veraz es siempre ingenuo y desdeña los efectos. La evidencia evangélica de la resurrección es de esta clase y como abogado la acepto sin reservas como el testimonio de hombres veraces sobre los hechos que pudieron sustanciar. Entonces, ¿qué hizo Juan una vez que llegó a creer en la resurrección de Cristo? Leemos en el versículo 10, dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Leemos que él y Pedro salieron del sepulcro. Juan se fue como un hombre creyente. Ahora estaba convencido de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Para Juan el tiempo del luto había terminado. El fuego de sus sueños se reavivó y sus esperanzas estaban vivas y vibrantes. Juan estaba convencido de que Jesucristo no solo estaba vivo, sino que Él era Dios, porque solo Dios podía realizar el milagro de resucitar de entre los muertos. Y es exactamente por eso que Juan incluyó este incidente en su relato del Evangelio, para convencerlo usted, su lector, que Jesucristo es Dios, para que confíes en Él para tu salvación. Si ¿Ha usted creído alguna vez y confiado en Cristo para su salvación? Si no, ¿por qué no? La evidencia es convincente. Si eliges no creer, no será porque no haya suficiente evidencia para creer. Es porque no quieres entregar tu vida a Cristo como Señor. Pero te insto que te rindas a Él como Señor y que confíes en Él como tu Salvador, porque Él sufrió en la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para el perdón de sus pecados, de mis pecados, tendrá y que podamos tener vida eterna. Así que confíe en Él hoy, que es mejor día para que confíe en Él para su salvación, que Él no solamente lo va a salvar, pero Él le va a dar su justicia y la va a poner a su cuenta. Esa es la esperanza que tenemos. Pero usted tiene que estar convencido en su mente de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La evidencia es más que fuerte. La resurrección tiene que afectar su vida. Deje que marque la diferencia. Si usted no se arrepiente es porque usted no se quiere arrepentir. La Biblia nos dice que nos tenemos que arrepentir. La Biblia nos dice que tenemos que nacer nuevamente, confiar en Cristo como Señor y Salvador. Así que lo insto que se someta a Él, ponga su confianza en Él como Señor y Salvador. Jesús dijo, yo soy la vida y la resurrección. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Así que confíe en Él. Qué mejor día que confiar en Cristo, que hoy domingo de Pascua de Resurrección. Y si usted es un creyente en Cristo, entonces deje que la vida de su resurrección afecte su forma de vivir. Nuevamente, y si usted no es y quiere hablar más sobre esto, venga acá al frente al final de el sermón a hablar con nosotros. Nuevamente, si usted es un creyente, entonces deje que la verdad de la resurrección de Cristo afecte su forma de vivir. Deje que marque la diferencia en su matrimonio, la forma en que usted cría a sus hijos, su trabajo, su ética, su moralidad, sus conversaciones, sus prioridades. Viva como Jesús vivió. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje tan magnífico del Evangelio. Te damos gracias que el apóstol Juan le escribió y que salgamos de aquí como salió Juan del sepulcro, que tiene que ser verdad, que tú resucitaste. Oro por cualquier persona aquí que nunca ha venido a ti en salvación, a lo mejor personas que estén mirando en línea, Señor, en live stream, que sean convictos de su necesidad por Cristo, de su pecado y
que vean que la vida va a pasar y que ellos tienen que estar preparados para la muerte. Y la única manera de estar preparado para la muerte es confiar en ti, quien ha conquistado la muerte, que has ganado por encima de la muerte. Y si ahorita mismo está pensando en los eventos de la Pascua de Resurrección, que esto sea algo que lo agarre, que vivamos en ti, Señor, que vivamos en la esperanza de ti, que cada uno de nosotros, tú seas nuestro Señor, que estés presente, que nosotros vamos a dar cuenta a ti, Señor, de la manera que vivíamos. Así que oro, Señor, que nos ayudes a tener nuestro enfoque en ti, Señor. Hoy día te damos gracias de que tú has conquistado la muerte. Y que porque tú vives, nosotros vivimos. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.